todavía no tenemos eso, pero tenemos algo más importante, que cada uno de ustedes capacitándose para lograr alcanzar también esa barrera automática que todavía no tenemos, ojalá pronto la tengamos, que nos haga esas alertas, ¿cierto? Tú colocas todos los datos puntuales que ya los tenemos en Score, en calculadora, que ustedes armamos en Google, en sus aplicaciones, colocan todos los valores que dice que el paciente está en sexo. Así está de avanzado todo. Entonces, ¿qué es lo más puntual que yo quiero que aprendan esto? A identificarlo, a sospecharlo y a manejar el índice 6 o déjame estar en un centro de salud bien alejado, quizás el paciente le llegue en esa condición porque, mira, hace 3 días una sedunista me llamó para un paciente que estaba chocado y el paciente no quería referirse y su centro de mayor complejidad estaba a 2 horas y no tenía noradrenalina. Entonces, ustedes tienen que hacer todo lo que puedan para estabilizarlo y al toque referirlo porque ustedes no lo van a resolver. Pero ustedes van a ser ese médico de choque que van a estar en emergencia cuando hagan su desorientado y lo tienen que manejar. Entonces, eso es lo que tenemos así de novedades. Ahí explican, ¿no?, el estudio que han realizado con estas historias electrónicas que al colocar todos esos datos les da la alerta que el paciente cumple con criterios de sexo. Ahora, en cuanto a lo que es sepsis, ya sabemos que es una disfunción orgánica. Ya hay un consenso. Mire, ellos hacen consenso, pero no se ponen de acuerdo. Entonces están entre sí, no, sí, no. Por eso, lo puntual les voy a decir. ¿Qué es lo que lo hacemos nosotros en nuestra práctica diaria en medicina? Entonces, tenemos que tener claro que este tipo de patología compromete la vida del paciente. ¿Por qué? Porque está condicionando a producir una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por esa respuesta anómala del huésped a la infección. Y que tanto la sepsis como el choque séptico van a ser problemas de salud importantes que afectan a millones de personas en todo el mundo cada año con una mortalidad, una de cada 6 de las personas que se ven afectadas. Ya les dije que cada 2.8 segundos fallece uno. Entonces, su identificación temprana es primordial. Por eso está la cadena de supervivencia. Es importante llegar ese paso a paso. Entonces, ya sabemos que este tipo de definiciones vienen cambiando desde los 90. Pero, ¿qué hay? ¿Qué es lo nuevo que no se ponen de acuerdo? Es que antiguamente, de hecho, cuando me dieron el tema de sepsis, decíamos que primero un ciclo. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis grave y el shock séptico. Actualmente no se incluye el CIR, pero el CIR nos ayuda. Lo que sí tenemos que tener claro es que ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede estar asociado o no a un proceso infeccioso. Entonces, esa es la disyuntiva que tiene, que si reconocemos el CIR o no. Pero en ese caso, en la práctica clínica que nosotros hacemos, el CIR nos ayuda un poco a saber esos criterios clínicos que nos ayudan. Aquí tenemos 2 herramientas, que es el PISOFAR, que tampoco te dice que tiene el diagnóstico como tal, pero te orienta, ¿verdad? Y tenemos esa puntuación de alerta temprana, que también es una calculadora donde se van a colocar una serie de datos y ahí te va a decir, te va a orientar. Entonces, este término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene que quedar claro que no siempre está asociado a un proceso infeccioso, porque cuando hablamos de sepsis, hablamos de que hay un proceso infeccioso inicial bacteriano, actualmente se incluye el viral, incluso el fúngico que te puede condicionar la sepsis y el shock séptico. ¿Ya? Eso quedó claro, ¿correcto? Bien, un ejemplo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que quizás no esté asociado a un proceso infeccioso en una primera oportunidad puede ser la pancreatitis aguda, que lo vemos a diario en los hospitales. Y el paciente todavía no ha hecho ese proceso porque también a veces se complica, ¿verdad? Inicialmente, lo hace todo este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que está asociado a un proceso infeccioso y lo que no queremos es el abuso de los antibióticos. Por eso es la disyuntiva que hay, ¿no? Porque siempre nosotros aquí en sepsis, en una hora ya tenemos que estar definiendo que le vamos a colocar el antibiótico de amplio espectro a nuestro paciente para controlar ese foco. Porque se está desencadenando una respuesta inflamatoria persistente que va a condicionar a mayor inmunosupresión, que va a condicionar a mayor compromiso del paciente, que va a originar la disfunción orgánica, el choque y la muerte del paciente. Es por eso que este término está ahí entre sí y no. Entonces ustedes tienen que saberlo utilizar. Por eso la medicina basada en la evidencia es verdad. Ustedes
Entonces, tenemos una sepsis temprana. En esa sepsis es importante que ustedes conozcan que existen dos términos. El término de infección y bacteriemia, ¿no? La infección está relacionado a una invasión de, como su mismo se define como esa invasión de tejido normalmente estéril por organismos que dan lugar a una patología infecciosa. Y la bacteriemia ya es la presencia de esas bacterias viables en la sangre. Estos dos procesos me van a condicionar a sepsis, me pueden originar a sepsis. Entonces, a pesar de que existe una agresiva campaña educativa con respecto a la identificación temprana de este tipo de patologías, tenemos que la mortalidad se mantiene, continúa. Entonces, se han diseñado sistemas de alerta para impulsar a evitar estos errores que cometemos. O sea, aquí dice un estudio informado que los sistemas de alerta diseñados para impulsar la evaluación de la sepsis pueden clasificar erróneamente la inflamación de los pacientes como que si tuviese sepsis. Entonces, ese uso de la inteligencia artificial, ese uso de la historia clínica tampoco es muy confiable. A veces quizás, es lo que les digo, el síndrome de respuesta inflamatoria, el paciente cumple todos los criterios, pero puede ser que no esté asociado a un proceso infeccioso. Y es erróneo. Como en el caso de un paciente con bacteritis aguda, ¿verdad? Que puede hablar de una patología sistémica y el paciente no está infectado, sino que es producto de la misma enfermedad que genera toda esta cascada. Eso lo entendieron a lo que se refiere, ¿no? Entonces, por eso es que la IA, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Si tú no le colocas correctamente todos los datos a la IA le va a responder de acuerdo a su base de datos. Y la IA te va a decir, si ese paciente está séptico, inicia el antibiótico porque se supone que nosotros tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico o una otra primera hora. Pero quizás es erróneo porque el paciente no está en sepsis, sino un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a una arteritis aguda. ¿Ok? Esa parte que quede clara. Entonces, la identificación de la sepsis temprana, tenemos dos herramientas. Tenemos la puntuación rápida de la evaluación secuencial, que es la evaluación de la insuficiencia orgánica, el SOFA, y la puntuación nacional de alerta temprana. Estas dos herramientas tienen calculadora. Ustedes colocan ahí los datos y ella te va a dar un score. Y de acuerdo al score te va a decir es o no es. Entonces, en la Puntuación Nacional de Alerta Temprana, vamos a tomar en cuenta que yo coloqué calculadora es porque ustedes, la ventaja es esa. Les colocan todas las datos y ellos te van a decir. Y va a haber un rango. Ahora, ¿cuáles son esos puntos que va a tomar? Va a tomar en cuenta la ventilación, la saturación de oxígeno, presión arterial sistólica, el pulso, el nivel de conciencia y la temperatura. Ese puntaje que ustedes lo tienen ahí en el score, tenemos de un 0 a un 4, va a tener un riesgo bajo, y de 5 a 6 va a tener un riesgo medio, y mayor a 7, un alto riesgo. Entonces te va a orientar si el paciente está en sepsis con ese score. Esos son los dos importantes. Hay varios, pero es que les voy a puntualizar que son los que se utilizan más en la práctica clínica y que te ayuda a aumentar estas presencias del paciente en sepsis. Y la puntuación del SOFA, que es una versión modificada de esa puntuación secuencial relacionada con la sepsis en la evaluación de insuficiencia orgánica. Y es el SOFA, ¿no? El SOFA, ustedes van a tomar como score, como puntuación relevante para saber que estamos en un paciente con sepsis, una puntuación mayor a 2. ¿Qué parámetros se toman en cuenta aquí? Se van a tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, o sea, la respiración tiene que ser mayor a 22 respiraciones. Eso es importante que lo sepan. ¿Y eso lo pueden medir ustedes en una emergencia? ¿En su centro de salud? Sí, ¿verdad, muchachos? Entonces, ese valor, como son muchas cosas que tenemos que memorizar, lo tienen copiadito en su agenda electrónica, en su celular, y saber para que estén repasando. De tanto repasarlo, se lo aprenden. Ya, una respiración mayor a 22 por minuto, ya tengo una sospecha, ¿verdad? Hay un compromiso de su estado de conciencia y le saco la escala del cambio que está menor a 13, también, ya tengo dos parámetros. Y un tercero, la presión arterial sistólica. Entonces, que sea menor a 100 milímetros de mercurio. ¿Es importante o no que ustedes ahorita que están haciendo su práctica clínica miran las funciones vitales del paciente? Es importante, porque ahorita, aunque no, esos equipos electrónicos no funcionan. Hay un score de calidad, el control de calidad del equipo, de la marca de ese monitor, un rango, ¿verdad? Que tenga bajo error al momento
presión arterial, la oximetría, las respiraciones, el pulso. ¿Ves? Eso es lo más rápido que tenemos y a veces nos tenemos que apoyar con eso. Idealmente es con nuestro tensiómetro manual, ¿verdad? Idealmente. Pero en la emergencia cada vez tenemos que avanzar con los monitores. Y claro, hay que comprar buenos que te garanticen que esas funciones vitales que se están tomando sean las correctas, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ahorita hacer el ejercicio con su tensiómetro manual, que es más confiable. Tiene más error menor. Pero hay una escala de cuáles son las marcas que la OMS acepta de que sus parámetros están bien controlados. Tiene un buen control de calidad ese equipo, ese monitor. A eso me refiero. Entonces, fíjense que con una evaluación clínica ustedes pueden hacer una impresión diagnóstica y pueden salvar la vida a un paciente. Entonces, eso es algo que ustedes no necesitan otra cosa, sino saber qué conocer. Acuérdense que tienen 6 horas para identificar este tipo de pacientes. Entonces ya tenemos la escala de Kuznetsov y ustedes saben cuáles son los parámetros, donde ustedes van a medir funciones vitales y los parámetros principales que vamos a tomar en cuenta va a ser el estado neurológico del paciente, va a ser las respiraciones y la presión arterial sistólica. Ahora, sepsis, más que este paciente no mejore con esos retos de volumen, que ya ustedes más adelante van a saber cuál va a ser esa terapia inicial, cuando ustedes van a tratar a su paciente, ya estaríamos hablando de que el paciente no nos está respondiendo a los fluidos, a esa terapia de fluidoterapia y requiere de un vasopresor para mantener una presión arterial media mayor a ¿cuánto? Más o menos, ¿saben? ¿Alguno sabe? 65, ¿verdad? 65. ¿Ya? Entonces, no logramos corregir con cristaloides esa presión arterial, inmediatamente tenemos que saber colocar la infusión de noradrenalina. Y en los centros de salud primaria no tienen la doctora me decía, no tengo noradrenalina. Es difícil, es un reto, ¿verdad? Porque fíjense, ese es el segundo paso a seguir y lo necesitamos. Entonces, se tienen que cumplir esos criterios de sepsis, ¿correcto? Que este paciente mantenga una hipotensión persistente y además de que tenga un retrato mayor a luz. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios. ¿Ya? Sepsis séptico, así casi permanente, o sea, esa es la complicación. Entonces, no logró superar el cuadro de sepsis y al paciente se le está quedando, el paciente puede fallecer. Por lo general, este tipo de pacientes van a ser manejados en un centro de mayor complejidad, idealmente en una terapia intensiva, ¿okay? En una sala de trauma shock, porque requieren de una monitorización continua. Es más, ya existe un manejo post-sepsis. Entonces, es todo un protocolo que se ha hecho para evitar las muertes de estos pacientes. Bien, la puntuación de Kuznetsov se validó originalmente en 2016 como la más útil en pacientes con sospecha de sepsis fuera de la unidad de cuidado intensivo. Desde entonces se estudió prospectivamente en varios entornos, incluidos los servicios de urgencia y de UCI, con datos contradictorios sobre su capacidad para diagnosticar. Ahí está en ese proceso, pero lo utilizamos porque nos ayuda bastante para diagnosticar con precisión el riesgo de muerte en esta población. Además, los datos que describen su rendimiento comparativo con otros predictores de mortalidad, como los niveles de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya les aclaré, ¿verdad? O la Comisión Nacional de Alerta Temprana, también son contradictorios. La inteligencia artificial y los sistemas de alerta van a tener tienen un potencial de detectar estos síntomas de sepsis o las antes que los métodos tradicionales. Pero también tienen su margen de error, ya les digo, ¿verdad? Los sistemas de inteligencia artificial examinan los registros médicos para identificar a los pacientes con riesgo de sepsis y van a generar un sistema, por ejemplo, el sistema de alerta temprana en tiempo real dirigido va a ser una herramienta de cabecera que combina el historial médico del paciente con sus síntomas y resultados laboratorios para alertar a los médicos. Estamos hablando de lo que queremos llegar aquí en el lugar, que todo esté digitalizado. Pero por lo tanto trabajamos clínicamente, que toda la vida hemos hecho de esa manera y nos ha dado resultados. Pero depende de quién, de nosotros, de identificar ese paciente que está en malas condiciones para atenderlo y estabilizarlo rápido. ¿Bien? Ahora, los sistemas de alerta proporcionan indicaciones a los médicos sobre la posibilidad de sepsis. Se ha hecho todo un análisis asociado a reducción de mortalidad, estancia, qué es lo mejor para el paciente. Tenemos que hacer buenos retos de subido de 30 de kilo de peso, hay que sobrecargar el paciente, mejora, no mejora, bueno, en eso está. ¿Qué es lo mejor?
en líneas generales. Ustedes tienen que individualizar a cada paciente. Porque si un paciente le llega de 96 años de edad y el protocolo me dice que yo entre 20 y 30, estábamos al principio 30, luego 20, también eso, 20, 30, 20, 30 por kilo de peso, el primer bono para el efecto de fisioterapia para mejorar esa presión arterial, porque me está condicionando mayor compromiso y me va a originar una disfunción orgánica, ¿verdad? Pero el paciente tiene 96 años, hipertenso, dilatado. ¿Cómo le cargas toda esa fisioterapia de 30? Y el paciente pesa 40 kilos. No pueden, ¿verdad? Entonces ustedes individualizan. Por eso la monitorización es allí, a la cabecera del paciente. La norma me dice 20, dice 30, pero mi paciente tiene factores que si yo lo sobrecargo para mejorar su presión arterial, tengo que tomar en cuenta que ese paciente capaz tenga una PB menor de 50. ¿Sí o no? ¿Quién lo sabe? Entonces por eso ahorita nos están retando todos a los médicos internistas que también tenemos que saber manejar el eco. Pero ¿quién hace el ecocardiograma? Cardiólogo, que se ha especializado en eso. Entonces, un internista tendría que, ¿verdad? Porque ese corazón de ese paciente de 96 años no te va a resistir. Eso es un reto de tu vida. ¿Sí me explico? Esa parte me entiende. Entonces, hay un protocolo, pero ustedes tienen que individualizar a cada paciente. ¿Sí? Esa parte, claro. ¿Me pueden interrumpir? ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo eso? Ya, entonces, aquí dice que en un menor tiempo de la administración de líquido, la medición del lactato, el objetivo, la administración. Ya les voy a explicar el paso a paso de cómo tienen que hacer cada una de las cosas, pero eso es todo al mismo tiempo. Rápido, 6 horas. Ahora, el grupo de trabajo de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos han definido la sepsis como una disfunción orgánica, especialmente mortal, causada por una razón de desregulada de hueso, anómala, infección. Y lo va a demostrar en 3 aspectos: disfunción orgánica, infección y choque séptico. Disfunción orgánica, ¿verdad? Es importante destacar que esa puntuación de software no es la puntuación de disfunción orgánica, no es diagnóstico, identifica aquellos cuya disfunción orgánica se debe realmente a una infección, sino que ayuda a identificar a los pacientes que potencialmente tienen un alto riesgo de morir por infección. Esas son las disyuntivas, pero ustedes no se confunden con esa parte. Es una herramienta que nos ayuda, pero tenemos que individualizar a cada paciente. ¿Bien? La puntuación SOFA ha sido hablada en la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos como una herramienta para facilitar. Entonces, ellos mantienen su posición, sí nos ayuda, sí nos puede orientar de que estamos frente a un paciente con sepsis. Eso lo vamos a ver más adelante, por eso es importante la historia clínica. Esa historia clínica, porque el paciente no te va a hablar, el paciente te llega todo malas condiciones, con trastorno del estado neurológico, dificultad respiratoria, hipotensión, todas estas situaciones, y no te va a estar diciendo qué es lo que está presentando. Pero tú clínicamente ya estás viendo de que se puede tratar de un proceso infeccioso que te está condicionando a sepsis. A diferencia del paciente con pancreatitis, que es el que más he visto como asociado al CIR, que te llega y si te habla, te dice cómo se con el dolor, y tú ves que va progresando a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo general, este paciente llega a muy malas condiciones. Entonces, tú clínicamente ya estás viendo que el paciente está en malas condiciones y lo primero que tienes que descartar es que hay un proceso infeccioso, respiratorio, urinario, dérmico, una úlcera sacra que está infectada, un pie diabético que está infectado. Entonces, tú ves eso y ya sabes. O el paciente familiar te está diciendo, no, yo tenía varios días viviendo en el médico porque acá mi familiar, mi esposo, mi mamá, mi papá, porque el paciente que está llevando ha estado presentando fiebre, tos, entonces ya, un proceso infeccioso respiratorio, o estaba con insulia por la lluvia. Eso te lo va a decir el familiar. Entonces, algo que te oriente que un proceso infeccioso te está condicionando a esa respuesta inflamatoria sistémica, a esa sintomatología que tú estás sospechando de eso. Entonces, esa evaluación secuencial tenemos esta herramienta importante y nos va a permitir evaluar la gravedad de la disfunción orgánica en pacientes que estaban gravemente enfermos de sepsis. Y este instrumento hicieron un corte de 1.443 pacientes ingresados en 40 UCIs en 16 países. Y se ha utilizado para predecir la mortalidad de con insuficiencia orgánica por otras causas también. Puede ser un paciente que está con una insuficiencia hepática por una sobredosis de acetaminofen y no sucede un proceso infeccioso. A eso se refiere que esa
también se utiliza para esos casos, porque básicamente se utiliza para determinar que tiene función orgánica, pero no te dice que es asociado a un proceso infeccioso, pero está relacionado también. O que puede ser una insuficiencia hepática crónica, entonces te dice que tal paciente está en disfunción orgánica. ¿Eso lo entienden o se enredaron un poco? Estas son otras causas en las cuales el paciente tiene disfunción orgánica, donde no está relacionado a un proceso infeccioso. ¿Cuáles pueden ser? Una intoxicación por acetaminofén, que te origina una insuficiencia hepática aguda y cuando tú le haces el score del SOFA, te aparece que sí, que el paciente cumple todos los criterios de disfunción orgánica. ¿Sí? ¿No requiere antibiótico? No requiere antibiótico, ¿verdad? Su disfunción orgánica es secundaria a una falla hepática por una intoxicación por acetaminofén. A eso, ¿ese ejemplo sí quedó un poquito más claro? Ya. A eso se refiere. Otra causa, cáncer. Un paciente con cáncer, que le haces el SOFA, ¿verdad? Todos los criterios lo cumple, te dice, hay disfunción orgánica, el paciente requiere antibiótico. No, es una enfermedad de cáncer que le está condicionando a una disfunción orgánica. ¿Sí? Un poquito más claro. Ya. Y pacientes que se han sometido a cirugía cardíaca, trasplante de sexo, pueden también cumplir estos mismos criterios y no se hace. ¿Eso está claro? ¿Ese paciente sí? Más claro. Entonces, el SOFA utiliza mediciones sencillas de la función de los órganos principales para calcular la puntuación de gravedad. Las puntuaciones se calculan 24 horas después del ingreso de UCI, cada 48 horas a partir de entonces. De allí el término de la evolución secuencial. La media y las puntuaciones más altas son las más predictivas de mortalidad, además las puntuaciones que aumentan aproximadamente un 20% se van a asociar a una mortalidad de al menos 50%. Entonces aquí tenemos nuestra escala. ¿Qué nos miden? Nos miden, primero tenemos que saber la escala de Glasgow. ¿Cuánto teníamos que tener para ya nosotros hablar de que hay un compromiso de sepsis? En un paciente que estamos sospechando un proceso infeccioso, ¿cuánto tenía que tener su grado? Menor de ese. Ya. Y aquí, en la escala de SOFA, en el juicio que es más óptimo, nos habla también de la función renal, la creatinina, ¿verdad? El perfil hepático, tenemos que solicitar entonces el perfil de bilirrubina para poder hacer este cálculo, tenemos que solicitar un hemograma para saber cuántas son sus plaquetas para poder distribuir el cálculo, un ALA para saber cómo está esa presión parcial del zinc en el sitio 2 para poderlo calcular y hacer el PSI-score, y la presión arterial. Todo esto cuando lo sumamos, si tiene una concentración mayor a 2, estamos hablando de disfunción orgánica, ¿ya? Y esto puede estar asociado a que el paciente está con un infeccioso. Ahora, eso es el piso, como más modificado, más puntual que nos dan, ¿verdad? ¿Cuánto tenía que estar la presión arterial sistólica? Menor de 100. ¿Y las consideraciones? Mayor a 22. Ya hablamos de shock séptico cuando esa presión arterial está. Hay hipotensión persistente que no responde a los retros de fluido que nos vamos a indicar, ya aunque les voy a decir cuánto, les adelantar un poquito cuánto le van a colocar. Y tienen que utilizar un vasopresor para mantener la presión arterial mayor a mayor a 65. Y el medicamento de elección, de primera elección, ¿cuál va a ser? Noradrenalina. ¿Cuánto viene la presentación de la noradrenalina? 4 miligramos, ¿verdad? Entonces, y bueno, la dosis sí va a variar. 0.03, eso en la práctica se lo podemos dar un poquito preguntar para que ustedes vean cómo se hace la difusión, cómo se hace el cálculo, porque sí tiene su forma, ¿no? Entonces, 0.03 microgramos a 3.3 por kilo por minuto. Entonces, hay que hacer una difusión, no sé cuánto necesitar, esto ahorita no lo van a hacer, pero sí es importante conocerlo. Entonces, se lo podemos ampliar en las prácticas para hacerlo, ¿ya? Bueno, en cuanto se distribuye, cómo se pasa la hoja de infusión, lo importante es reconozcan a este paciente porque este paciente necesita un manejo especializado en un centro de mayor complejidad. Bien, ahora se deben tomar esos efectos de infusión. Ahora vamos por su infección. No existen pautas claras que nos ayuden, ¿verdad?, a identificar esa presencia de infección o para calcular causalmente un organismo identificado con la sepsis, pero la historia clínica nos ayuda mucho. Evaluar a ese paciente desde el cuerpo cabelludo hasta buscando una lesión, una úlcera respiratoria,
urinarios preguntándole a los familiares, o que son los focos infecciosos más frecuentes, ¿verdad? Respiratorio, urinario, neuroinfección, dérmico. ¿Bien? El clínico se va a basar en la sospecha clínica derivada de los signos y síntomas de la infección, así como en los datos biológicos y microbiológicos de apoyo y en la respuesta de la vida. Entonces ya les voy a decir cuánto tiempo tiene para que usted haga una primera evaluación, haga la esterilización, retorne el fluido y tiene que tomar, hacer la solicitud de los laboratorios, hemograma, velocidad, presidomina, cultivo. Desde hemocultivo, cultivo de todo para buscar el foco infeccioso. Sin exagerar en la solicitud del examen, ¿verdad? Factores tumorales, por ejemplo, no. Ya, puntual a lo que necesita nuestro paciente. Bien, acá les dejé allí un cuadrito donde les habla de sitios sospechosos, probables síntomas, por ejemplo, vías respiratorias superiores, hay inflamación faríngea, manipulado, hinchazón, linfodenopatía. A veces el paciente tiene un acceso axial o tiene una parasinusitis, y eso es lo que está condicionando todo ese cuadro de sepsis. Entonces hay que sospecharlo y hay que buscarlo. Bien, entonces por eso hay que examinar al paciente completo, buscando los hallazgos clínicos que me determinen, me orienten a ese foco probable infeccioso. Ya, y vías respiratorias inferiores, todo productiva, torácico, pleurítico, digamos, respiratorios de consideración. Bien, y aquí cada uno les estamos diciendo urinario, su ¿verdad? Dolor en la lumbar. Un paciente que venga, un paciente de enfermedad renal crónica, está del tipo que lo realizan, que tiene un catéter, ese puede ser su foco. Ya, una bacteria probable, porque, señora, cuando lleva a su esposo a la diálisis, tiene escalofríos, usted ve que está temblando, tiene movimiento. Ah, sí, el caso que dice que siente como escalofrío. Ese puede ser el foco, ese catéter que él tiene de diálisis, ese puede ser el foco. A eso nos referimos, ¿ya? Catéter pleural, pacientes que usan catéteres pleurales permanentes. Ahora los pacientes aquí nos obligaron a empezar los pacientes con diálisis peritoneal, van a tener un catéter allí. Eso puede ser un foco, ¿verdad? Que te hago una peritoneal la tenemos espontánea. Un paciente cirrótico. El paciente cirrótico que llegó con todas las manifestaciones clínicas de un proceso infeccioso, no lo encuentra y resulta que el paciente llega con neumonía cítico edematoso, antecedente de hepatitis alcohólica, de alcoholismo crónico, no se conoce todavía cirrótico, te hacen los exámenes laboratoriales, más tiene otros hallazgos clínicos que te habla de cirrosis, hay una peligrosa colateral, anisitis, telangiectasia, ¿sí? Y laboratorialmente te orienta a que hay una cirrosis hepática, te haces la ecografía y sí, tiene un hígado micronodular, macronodular, y hay líquido, 5.000, 6.000 de líquido. ¿Dónde es el foco probable? Puede ser una peritonitis bacteriana. Y el paciente lo único que se quejaba era de dolor abdominal. Y es allí el foco. A eso es importante que ustedes, en la medida que ustedes van viendo pacientes, van a ir aprendiendo más y más. No nos vamos a solamente neumonía, urinario, dérmico y dérmico, ¿no? Fíjense que una peritonitis bacteriana espontánea también puede ser. Pueden ser accesos hepáticos. Aquí hemos tenido esos pacientes bien complicados. Ya, entonces ahí les estoy dando un esquema de probables, ¿verdad? Un paciente que tuviera razón, síndrome de infección meningitis, hay liquidez de nuca, y ese es el foco. Entonces, en base a eso, ustedes van a establecer una terapéutica, ¿correcto? Bien, entonces acá ya les estoy haciendo énfasis. Ese es el cuadro que se lo fraccioné, porque el cuadro era grandísimo y la letra era mínima, entonces se lo fraccioné para que lo visualicen mejor, ¿no? Bien, manifestaciones clínicas. Ya se los dije, si el paciente ha presentado todos los días, ¿qué voy a sospechar? ¿Es un pie diabético infectado? No, ya se lo pongo así grande para que ustedes hagan el análisis. La idea, jóvenes, con todo el conocimiento que están adquiriendo ustedes acá y ustedes particularmente, ustedes hagan el análisis de cada paciente. Bien, si el paciente presenta dolor en sudor violento en una herida quirúrgica, un acceso, ese puede ser el foco, una herida operatoria infectada, ¿cierto? Entonces, esos hallazgos, fíjense que los hallazgos de antecedentes son importantes.
Si el paciente no quiere signo perenne, no lo preguntaste y no examinaste a tu paciente, ¿cómo puedes saber que tu medida operatoria está haciendo un exceso de tratamiento? Esto es importante todo. Ustedes tienen que ser buenos clínicos. Y si quieren hacer la parte quirúrgica, si son buenos clínicos, van a ser excelentes quirúrgicos. Porque un quirúrgico tiene que ser un buen clínico para saber llevar ese apendicitis al quirófano y no sea en blanco. No tenía apendicitis. No, que lo llevaron al quirófano y sí, tengo que hacer un mectomía porque sí tenía apendicitis. Eso me apetece. Entonces, para eso tienen que saber hacer una buena evaluación clínica. Ahora, todos esos signos y síntomas ya los dijimos. Hipotensión arterial, una presión arterial media. Ahí en usted me dice 70, la de supervivencia me dice 65. Ahí en ese rango, ¿ya muchachos? Temperatura 38.3, más de 38.3 y una temperatura menor de 36. Frecuencia cardíaca mayor de 90, ¿verdad? Pulso. ¿Verdad? Y respiraciones mayor de 20, me dice acá usted, me dice la red de supervivencia, me dice 22. Ahí, ese rango, muchachos. Ya ustedes saben que estamos mencionando. Signos de hipoperfusión. ¿Cómo está esa piel? Esa piel puede estar caliente, enrojecida, puede estar presente en las primeras fases de la sepsis. Porque ya el paciente con shock séptico, ya esa piel está fría, marmórea. ¿Has visto alguna vez una piel marmórea? Algunos sí, ¿no? Que como una vez no sentí, está entre violáceo, eritematoso, o sea, es marmóreo, como algo marmoreado. ¿Han visto algo así? Eso pasa en la fase ya, puede ser en una fase de mucho séptico. Pero al principio, en la temprana, puede estar en esta condición. A medida que la sepsis progresa el shock, la piel puede enfriarse debido a la reducción de los sanguíneos, lo vamos a entrar. Bien, la disminución del relleno capitular, la cianosis o el bloqueo puede indicar ya signos clínicos de shock. Signos adicionales de hipoperfusión van a incluir alteración del estado mental, ondulación, inquietud, oliguria o anuria. Entonces, ese gasto urinario, que es ese volumen urinario, 24 horas, 6 horas, 12 horas, entre el kilo, entre los kilogramos de peso y entre las horas, ustedes sacan ese gasto urinario, tiene que estar por encima de 0.5. El paciente que lleva oligonuria. ¿Qué está pasando? Los momentos de sigue hipotenso y sigue sin miccionar. Está ahí funcionalmente, compromiso renal. Al empezar a mejorar todos estos parámetros de presión arterial, glucosis, mejora la respiración, mejora su sistema neurológico, están haciendo un buen trabajo. No está ocurriendo nada de esto, vasopresor, ¿ya? Porque hay que actuar rápido. No está respondiendo a esos retos de equilibrio. Tengo un tiempo de hora para nosotros estabilizar a nuestro paciente. Puede haber presencia de líquido o ausencia de líquido. Eso es un signo de hipoperfusión en fase terminal. Estos hallazgos pueden ser modificados por enfermedades o medicamentos ya preexistentes. Todos esos factores de riesgo que ven pacientes, el paciente de 96 años, el paciente diabético tipo 2 no controlado, porque nuestros pacientes no se quieren adherir al tratamiento. Ustedes necesitan, dentro de su objetivo principal como serumista, es que su comunidad entienda que requiere una atención inmediata y un control exhaustivo de su diabetes. Los pacientes en las comunidades, en la provincia, le creen más a la medicina alternativa. Y ahí está el pacientito que falleció, seguramente falleció de ahí, de esta provincia, que no quería ser diabético. Ya la doctora lo había censado, no quiero recibir tratamiento para mi diabetes, estoy utilizando medicina alternativa, natural, y el paciente llegó en shock, llegó en situación. Pero ya ustedes tienen su conciencia. La publicidad es nuestro mayor enemigo, ¿cierto? Que tú te sientas y ¿qué es lo que te bombardea la publicidad? Todos esos alimentos que no debemos consumir. Y un paciente diabético, imagínate, tiene todas esas infecciones. Y aquí está en el Perú, wow, doble riesgo, ¿no? Pero hay que insistir, ¿no? Hay que insistir para que el paciente no se me complique. Pues. A esto es importante tenerlo presente. Pacientes que toman también beta-bloqueantes, pueden no presentar una taquicardia de todas las medidas que presentan el día. ¿Qué pasa? Un paciente con antecedente de un infarto, un paciente que está recibiendo beta-bloqueantes por desfibrilador, y tú ves que tu presión arterial no ha mejorado, y capaz el paciente, un paciente cardíaco ya tiene un compromiso cardíaco
está condicionando a tener ese pulso bajo, a tener esa presión arterial baja, está más baja porque está con un proceso infeccioso. Entonces, eso también tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso el paciente es manejo multidisciplinario y especializado en terapia intensiva. Una versión cardiológica, una versión terapia que hay este tipo de pacientes con esa comorbilidad. Entonces, fíjense que todo no es cuadrado, ¿verdad? 2 más 2 no es 4, 2 más 2 puede ser 3, 2 por 5 en medicina. Entonces, por el contrario, el paciente más joven que suele desarrollar una taquicardia prolongada y no logra volverse hipotenso hasta que hay una mayor compensación, porque ese sistema inmunológico está más competente en un paciente de 20 años sin comorbilidades a un paciente de 97, 75, de 80 años con comorbilidades, a un paciente de 40 que ya es hipertenso, diabético, que ya tuvo un infarto, que está en diálisis. Todo eso se requiere que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación del paciente. Los pacientes con hipertensión crónica pueden desarrollar hipotensión crítica a una presión arterial más alta que los pacientes sanos. Entonces van a tener una hipotensión relativa. Shock séptico, ya ustedes saben, la hipotensión arterial no responde a volumen, la necesidad de usar vasopresor. Primera línea, noradrenalina, después lo que es manifestaciones clínicas, diarrea húmeda, hiperglicemia, llevar a cambiar de cargada, hay compromiso neurológico. Laboratorialmente, ¿qué rango vamos a tomar? Unos leucocitos que estén por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Bien, y que haya más del 10% de formas inmaduras. Hiperglucemia en pacientes que no son diabéticos, que está con una glicemia de 20 a 140, y una proteína C reactiva que esté positiva, ¿verdad? Hipoxemia arterial, una diuresis que esté menor a 0.5. Estos son resultados laboratoriales, por ejemplo, de la creatinina mayor a 0.5, que nos dan condicionantes que utilizamos en los criterios, ¿verdad? Para nosotros definir de qué paciente tiene necesidad. Entonces ahí se lo indica que trombocitopenia monoplaqueta hay mayor consumo de plaquetas, hiperbilirubinemia, insuficiencia suprarrenal, dado por ahí ustedes consiguen hiponatremia, hiperpotasemia. También el síndrome de enfermedad autoinmune también se puede encontrar en la sepsis, también puede tener este tipo de pacientes. Entonces fíjense que no es tan fácil, pero lo importante es que ustedes hagan el reconocimiento de este paciente para que sea manejado correctamente. Y la hiperlactemia, que va a ser mayor del rango de luz, ¿verdad? De un rango de luz. Ahora, los estudios de laboratorio adicionales que ayudan a caracterizar la gravedad de la sepsis van a incluir la trombocitopenia, la creatinina y bilirrubina elevada. Ya ustedes saben, el paciente lo identificaron, están sospechando de sepsis, ahora quiere decir dónde lo voy a manejar, soy trauma, UCI, ¿qué es la batería de exámenes que le voy a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? A ver, en primer lugar, hemograma, función renal, ¿verdad? Obvia creatinina, la glicemia, porque también es un valor predictivo, ¿qué más? Las bilirrubinas, PCR, procalcitonina, ¿sí? Puntualmente esos valores y un ARA, a ver cómo está su, ¿verdad? Entonces, ¿saben ya cómo hacer ese paso a paso? Esa es la idea, muchachos. Porque ¿cómo es el ejercicio médico? El ejercicio médico es que cada paciente tiene una lista, una fila de 20 30 pacientes esperando por ti, pero tú tienes que saber cuáles son los más complicados para que tú los atiendas rápidamente, ¿correcto? Lo examinas, lo estabilizas y te hacen una presunción de que el paciente tiene una anemia, una infección urinaria, una cirrosis diabética, etc. para el siguiente paso. Solicitud de exámenes, manejo terapéutico. Ese es el mayor reto, muchachos. Por eso tienen que hacer el ejercicio clínico en cada práctica que hagan. Entonces aquí estamos hablando de los laboratorios que nosotros tenemos y la sensibilidad y especificidad, por ejemplo, en el caso de la procalcitonina, que es algo que nos orienta, que son niveles elevados que están asociados a infección bacteriana y a sepsis, con una sensibilidad de 71% y especificidad de 75%. Ahora, este laboratorio, este parámetro no lo tenemos disponible en nuestro hospital. El paciente tiene que pagar y cambiar sus 100 soles, creo que por 70 soles. Tenemos otros parámetros que nos pueden apoyar, que nos pueden, sí. Pero para hacer diagnóstico, sí. Aunque ahorita en la campaña nos dicen que sí y que no, están en ese sentido, porque también puede estar asociado a otras causas. O sea, bueno, ahí, pero por lo menos nos orienta. Bien, la evaluación y tratamiento de la sospecha de sepsis, principalmente sabemos ya todo lo que está relacionado con la alta mortalidad que tiene, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer principalmente? Estabilizar a nuestro paciente, el ABC.
vía aérea, jóvenes, ¿ya? Garantizar vía aérea. Establecer un acceso venoso. El paciente no me respondió a los retos de fluido de forma periférica y le tengo que colocar una adrenalina. El paciente no tiene un CBC. La enfermera me dice, no, doctora, yo no le voy a colocar infusión de noradrenalina. Gracias a Dios, y la campaña de Celsi nos dice que sí. Sí puede la enfermera colocarle la noradrenalina vía periférica. Eso era obvio, que no, porque la humanidad que va a producir tocoferrita, ya por lo menos allí se hizo ese consenso y se dijo, se estableció que mientras se consigue ese catéter central, ¿verdad? Por la vía periférica, tú puedes ya estar revisando con su vasopresión, porque el paciente te mantuvo una intervención paciente y ya tienes que utilizarlo periférico. ¿Ya? Entonces ya es una válvula. Es por eso que ustedes tienen que tener seguridad en su conocimiento, porque de una manera educada, en equipo, con tu personal de enfermería, tú haces la indicación. ¿Entienden? Ustedes tienen que ser como el candadito y la llave con la enfermera, en el sentido de un trabajo en equipo para estabilizar a ese paciente. Las enfermeras de emergencia son unas monstruas. Son unas capas, como dicen aquí. ¡Wow! Te enseñan mucho, muchachos, mucho. Entonces, la sencillez es muy importante. Siempre manteniendo el respeto entre todos, ¿verdad? El trabajo en equipo porque queremos visualizar a nuestros pacientes, ¿cierto? Qué maravilloso es ver que ese paciente salga con una sonrisa, Valeria, doctor Marco, gracias porque usted estuvo allí en la cabecera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Seguridad de la diabetes, la respiración, suministrar el oxígeno, la saturación la tenemos que mantener por encima del 94% y idealmente, porque vas a revisar, y hay que mantener esa saturación por encima de esa barrera. Esta doctora ahí no tenía ni siquiera bolsa de seguro, solo carga de mensaje. A veces se nos pone difícil porque yo no manejo los pacientes, pero por lo menos con seguridad estabilizarlo lo más que nosotros podamos. Entonces, aquí Estudios nos habla sobre, es todo un consenso de todo lo que se ha hablado de este tema, y nos dice que todavía no hay un valor objetivo, pero que el rango tiene que ser entre 90 y 96, y antes por encima de 94%. Ya. Bueno, entonces acá dice que está la discusión de si le pongo el oxímetro de pulso o el ARA. Si es confiable esa oximetría de pulso, ¿qué ustedes dicen? ¿Es 100% confiable? No, porque a veces el paciente puede ser que es un paciente anémico, ¿verdad? Y puede estar alterado. Entonces, de todo no le toma la verdad. Y en un centro de salud de primer nivel no tiene para hacer nada, les cuento. ¿Qué van a tener ustedes ahí en su mano? Un oxímetro de pulso. ¿Ya? Entonces, hay ciertos factores que te pueden dar error de esa oximetría de pulso, no es tan confiable. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahí les coloqué dos. La test de la piel del paciente, hablan de eso y de la anemia, ¿no? Que nos puede dar margen de error. Es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora en el hospital tenemos la facilidad para saber exactamente cuál es su valor, hacemos un APA, ¿cierto? Entonces, hay estudios donde se ha determinado que hay factores que me pueden condicionar a lecturas erróneas de la oximetría, entre ellos la termestación de la piel y la anemia severa. Entonces, en la anemia severa nos dice que un rango menor a 5 nos puede dar un valor erróneo. Entonces, eso lo tienen que tomar ustedes en cuenta. Causas y soluciones de problemas de la lectura, ahí le coloqué, ¿verdad? La mala posición del catéter, hipoperfusión, hipotermia, de la piel, bueno, hay una serie de factores que nos pueden dar un rango erróneo. Debemos, en segundo lugar, establecer ese acceso venoso. Todo esto lo estamos haciendo al mismo tiempo, no es que una hora para realizar la vía aérea, una hora, no, eso es al momento, joven, ¿ya? Y es importante establecer el acceso. No se logra conseguir el acceso venoso. ¿Cuál vía tenemos para nosotros administrar fluidos? Ahí está. A ver si la leemos. Se me despierta, ahí nada de positivo. A ver, ¿cuál? Intraósea. Esa puede ser una vía. No consiguen la vía periférica, no consiguen la vía periférica. Intraósea. Ya. Pero
siempre, o sea, no va a quedar en esa letra ósea, no tiene que poner un CBC, conseguirle la vía periférica. ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿lo han visto en YouTube? Bueno, nunca lo vean como lo hacen, porque con un taladrito ahí, que agarrar la vía y todo eso, ¿no? Nunca lo he visto, hasta que vi los videos, ¿no? En mi mente, porque en vivo y en directo, en los hospitales que trabajan, nunca lo he visto, ¿no? Pero siempre lo había leído, siempre lo tenía en cuenta. De hecho, me llamaba la atención cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, como ya ahora tenemos la era de YouTube, yo todavía no estaba en esa era cuando estaba recién graduada de la era de YouTube, ya tú lo puedes ver por YouTube, videitos, cómo hacen esa línea de trabajo. Es así como está bien. Pero es una guía grande, ¿no? Esa es la misma. Ya. Entonces, luego, garantizar un catéter venoso central, porque nosotros vamos a infundir líquidos intravenosos, medicamentos, antibióticos, hay que corregir si el paciente está con anemia, etc. Entonces, una vía periférica no te va a ayudar a todo eso. Idealmente, este tipo de pacientes necesitan eso y además nos permite medir la presión venosa central. Hay un catéter que tú lo colocas allí, a ese nivel, y eso te ayuda a medir la presión venosa central. Nosotros no tenemos eso, tenemos un tipo artesanal que hacemos y es un problema hacerlo, de verdad que sería bueno que los hospitales lo compraran, pero no se ha logrado. Entonces, debemos hacer una investigación inicial de nuestro paciente. Hacemos énfasis en la historia del paciente, en esa inspección inicial para que ustedes definan que es un paciente que está con compromiso de su vida, ¿verdad? Y que ustedes hagan una revisión clínica, exámenes iniciales para apoyar y confirmar lo que están sospechando, ¿verdad? Estudios de diagnóstico por imágenes y todo esto en conjunto nos va a ayudar a nosotros llegar a ese diagnóstico. Entonces, acá me hablan de todas esas posibles fuentes, aquí te coloqué este cuadrito, ¿verdad? Donde está, se lo coloqué anteriormente, aquí otra vez le hago énfasis para que ustedes lo repasen y sepan, se hagan una idea, no solamente neumonía, infección urinaria, la infección. Hay otros procesos que me pueden condicionar a un foco infeccioso que va a llevar a sepsis. Bien, el tratamiento general va a ser una terapia dirigida a un objetivo. La piedra angular va a ser la reanimación inicial en la restauración rápida de la perfusión y la administración temprana de antibióticos, de una hora. Entonces hay todo un consenso. No, pero es que una hora es muy corto tiempo para tú definir qué antibiótico dar, porque tú sabes, no, cada 3 días, ¿qué hago? No consigo el foco infeccioso y a veces es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que el reporte dice que sí es sepsis, no es sepsis, como una bacteritis aguda, por ejemplo, una intoxicación por acetaminofén, un paciente con cáncer que ya está en fase terminal y está haciendo disfunción orgánica. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, esa hora para iniciar el antibiótico no es tan difícil, ustedes la van a comprar pero en la práctica de los consensos que han dicho, dicen que debería ser en la primera hora ya instalar un esquema de antibiótico, pero posterior a la toma de las muestras. Ya tú tomes los motivos, todo eso para iniciar, ¿ya? Eso durante la primera hora. Entonces tenemos 6 horas. Esto es una visión rápida. Ahí está un cuadrito para que ustedes lo vean detenidamente, donde les va a permitir hacer diagnóstico, evaluación y seguimiento. ¿Cuáles son esos hallazgos que me están condicionando para yo evaluar y tratar a mi paciente? Entonces aquí les dan las intervenciones. La primera, respiratoria y cognitiva, estabilizar el paciente, garantizar la vía aérea y las hemodinámicas. Acá están todos los parámetros que ya se los he dicho, están ahí, ¿no? Una saturación mayor de 92, me hablan acá, tenemos un rango de 96, una PAN que tiene que mantenerse por encima de 65, una decir que esté por encima de 0,5, el reto de fluido que va a ser, aquí me hablan de 30 ml, pero me hablan de 20, 30, y que debo definirlo. Fíjense que ahí está, dice, los volúmenes totales, 30 ml por kilo de peso en la primera hora después de la presentación, son razonables, pero las circunstancias clínicas pueden justificar volúmenes mayores. ¿En qué caso? Un paciente que tiene una diarrea grave, ¿verdad? Un cólico, en este caso necesita más, ya, o menores en insuficiencia cardíaca. Pero ese es el rango, ¿ya? Siempre vigilando al paciente
y evitando sobrecarga hídrica porque voy a empeorar el cuadro clínico. Eso se refiere. Bien. La medicación antimicrobiana, que debería ser idealmente la primera hora, y aquí nos habla de cuáles son los gérmenes que siempre estamos asociados a sepsis. Me hablan de un grupo de gérmenes gram positivos y gram negativos. Entonces ellos nos hablan de una terapia dual, no tanto una monoterapia, que me refuercen esos dos. Y si el paciente me hizo el proceso infeccioso intrahospitalario, ¿verdad? Como la neumonía intrahospitalaria, que no es sepsis, debo hacer una cobertura contra las pseudomonas. Entonces, tiene que utilizarse una cobertura más amplia. Y también nos habla de que no debemos dejar sospechar de que se trate de ese proceso infeccioso que es relacionado a un estafilococo que sea penicilino resistente. Entonces, el uso de la vancomicina. Todo esto, ¿cómo lo hacemos en consenso? Idealmente en nuestro hospital, ¿verdad? En este sí se lleva esa herramienta y socializar y saber, tener conocimiento. ¿Cuáles son esos gérmenes que se han aislado en procesos evolutivos? ¿Cuál ha sido la bacteria que ha dado más, verdad? Para nosotros saber ese rango terapéutico en el cual nosotros vamos a coordinar las bacterias que tenemos en nuestro hospital. Ejemplo, tenemos la Pseudomonas bleu. ¿Ya? Entonces ya tú sabes que tenés que no te vas a ir con una cefalopurina, sino que tienes que ir con una bacteria, ¿no? A eso se refiere. Idealmente que cada hospital sepa cuáles son sus gérmenes para que la terapéutica sea mejor. Por eso es que estamos siendo vigilantes, porque necesito de un primer curso de antibióticos y todo eso y nos genera resistencia a nuestros pacientes. Entonces, esta parte es muy controversial, pero en líneas generales nos hablan de que la cobertura tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Contra el positivo, el negativo, tamaño completa, estamos hablando de un germen que es hospitalario, resistente, tenemos que hacer una cobertura mayor dirigida a esa salud. Intervenciones y terapias adicionales para pacientes que tengan una de 5, de 7, pacientes que tengan compromiso cardiovascular, esas condiciones adicionales. El objetivo del tratamiento, ¿cuál va a ser? Mantener una presión mayor a 65, fíjense que esto ustedes lo pueden evaluar de forma clínica y con el apoyo laboratorial de los valores de lactato. ¿Esté por debajo de? Muy bien. Mejorar la perfusión cutánea y estabilizar y recuperar el nivel de conciencia. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Espero ver haciendo ese doctor. Todos aquí resolviendo el caso y estabilizando al paciente, ¿ok? Terapia inicial. La perfusión tisular se logra predominantemente mediante, decimos el rango, ¿verdad? Tomando en cuenta ciertos factores. Dentro de la primera hora el uso de antibióticos. Y acá tenemos dentro de las 3 primeras horas retos de fluido. No logramos estabilizar a nuestro paciente de su hipotensión, vasopresor. En la primera hora, sin ser tan alineados a la norma, idealmente instalar el esquema antibiótico. Yo ya estoy segura de que sí se me trata de un paciente, me tiene este punto, voy a salir, hay necrosis, está infectado, o sea, ¿qué más te vas a esperar? ¿El resultado del cultivo de herida? No, ¿verdad? Pobre. Ya ustedes saben que es un pie de Cooper y ahí está el foco. Entonces, estás dentro del trabajo de la hora para iniciar el esquema. Tomas todos los cultivos, ¿cierto? Para descartar otro foco. Porque a veces nuestro paciente no se lleva con solo foco, ya con otro foco. Entonces, toma los cultivos, y no discuto si tienes sintomatología respiratoria, si no, no le tomes. ¿Ya? Y el cultivo de la secreción de herida inicia tu esquema antibiótico. ¿Qué gérmenes va a cubrir un pie diabético? Gram positivo, gram negativo y anaerobios. Ya. Eso ustedes tienen que saber. Esa es la mayor que ustedes conozcan ya. Un pie diabético, ¿qué son los gérmenes que tengo que ir? Entonces tú colocas tu esquema antibiótico que queda esa cobertura y la dosis. Eso aprovechen de hacer su práctica. Ya, entonces, dice, la fisioterapia debe realizarse en bolos bien definidos y siempre vigilando al paciente para evitar la sobrecarga. El edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, dentro de todo lo de la
cristaloides o no? O las gelatinas, cristaloides. Lo digo eso, yo sé por más reciente. El rinche lactato para mí, yo cuando me gradué, de verdad que wow. Pero ¿qué pasa? Que te puede condicionar. Si tú estás acidosis, más acidosis. Porque tiene lactato. ¿Ya? Pero es excelente para los pacientes con diarrea de deshidratación severa del rinche, así que esteriliza al paciente. Pero entonces, controversial, rinche o solución 0,9. Entonces dice mejor 0,9. Porque el rinche cuando está, ¿no? Entonces, solución 0,9 para hacer esos retos de fluidización por los PCC por kilogramo de peso en esas primeras 3 horas. Bien, o sea, aquí les coloco lo que hablan sobre los cristaloides, también la albúmina, el uso de la albúmina. Ya la albúmina en lo último, no utilizamos de entrada para estabilizar a mi paciente con albúmina, no. Ya ese paciente con sobrecarga hídrica, porque mira, no sé, antes, más jovencitos entraban a la terapia intensiva y eran esos pacientes que parecían unos glóbulos. Así que casi que no han visto pacientes de UCI que siempre están bien como adelmatizados. ¿Se acuerdan de eso, esa parte? Porque había el paciente que está en malas condiciones, ese chocado. Entonces son pacientes malas condiciones. Entonces todo eso y al corregirlo con la albúmina, por eso el manejo es complicado, ¿no? Y se maneja más difícil. Aquí en la guía dice que sean cuidadosos en esos retos de fluido, no sobrecarguemos a nuestros pacientes, no generemos un edema generalizado, todo este asunto, ¿no? A eso se refiere, por eso tenemos que saber manejar. Bien, aquí habla sobre todo lactato, cristaloides, gelatinas, bueno, ahí en conclusión ellos determinan que el acero no. Soluciones salinas balanceadas, la evidencia que respalda el uso de una solución cristaloide balanceada o solución salina 0,9% en pacientes con sepsis es incidente y se lidera principalmente en estudios realizados en la población de pacientes críticamente enfermos. Y ahí dice se proporcionalmente separado porque ya hay todo un capítulo de eso en el estudio. Ahí los estudios se van a conseguir todo. Pero es bien centrado, cada renglón por separado, concluyen que el acero no. ¿Ya? El tratamiento del acero tratamos, corregimos, idealmente, si ya tú empiezas a corregir su proceso infeccioso, se supone que todo se va a ir corrigiendo, la cirrosis metabólica, la oligonuria, la hipotensión arterial, todo se debe ir corrigiendo. Entonces ahí hablan bien, colocamos o no colocamos bicarbonate. Porque en estos pacientes pueden estar presentando un trastorno ácido básico. Entonces ellos hablan de que también está la posibilidad de que nosotros utilicemos el bicarbonato. Pero si nosotros detectamos cuál es el foco y empezamos a corregir, el paciente va corrigiéndose ahí. Ese paso a paso. La terapia antibiótica empírica durante la primera hora y una vez que ustedes hacen el diagnóstico, ya sospechan del foco, ustedes administran de forma temprana ese antimicrobiano. Dicen que su retraso puede condicionar a que el paciente empeore. Y que aunque el mismo hospital te diga, no, todavía no puede iniciar antibiótico porque no cumple el criterio o todavía no tiene el foco, no saben exactamente. Entonces siempre nos apoyamos también con el infectólogo, ¿no? Para definir. Si ustedes que tomar la decisión, tomen la decisión. Es un pie diabético, está bien, es una úlcera de presión por necrosis, infectada, todo eso, buenísimo. Hay un foco ahí que tú estás viendo. Porque lo que te tienes que esperar el resultado del examen de orina, ¿no es cierto? A veces se demora un poquito más. Tenemos sedimento urinario que es más rápido el resultado, pero una muestra bien tomada para tú definir. ¿Ya? Hay sintomatología respiratoria, hay sintomatología, pacientes con cirrosis pulmonar para sospechar de una peritonitis bacteriana espontánea que me da, ese es el foco. ¿Ya? Una heridoterapia que está infectada, que hace un proceso a eso me refiero. ¿Ya? Y existen diferentes protocolos para lograr puntualmente esa terapia inicial. Aquí está la cobertura, principalmente dirigido a los positivos, gran negativos, y aquí tenemos nuestras terapias combinadas. ¿Bien? Bueno, básicamente ustedes van a un paciente con diabético que tiene que hacer una amplia cobertura, ¿verdad? Un antibiótico que cubra gran positivo, gran negativos y anaerobios. ¿Qué antibióticos de entrada podrían combinar que me cubran estos dos? Se
y el Sanford nos respalda. Pero hay otra terapia, ¿no? ¿Cuál sería? La cefalosporina me cubre en anaerobios. ¿Qué antibiótico me cubre en anaerobios? La quinolona, la ciclo, ¿verdad? ¿La quinina me cubre en anaerobios? Sí, también, ¿verdad? Y está. Entonces podemos hacer una combinación de una cefalosporina de tercera con una clindamicina. Me cubre, grampositivo me cubre la quinina, me cubre el anaerobio, me refuerza el estafa. Este tipo de combinación. Entonces, vayan repasando el fármaco para que ustedes sepan que cubre cada antibiótico, que eso les va a permitir a ustedes saber hacer las combinaciones de los antibióticos. ¿Ya? Eso no se desesperen, pero sí tienen que ir estudiando y tienen que conocer, dependiendo del foco, ¿no? Las quinolonas siempre nos reservamos mucho aquí porque hay resistencia, ¿verdad? Y eso está dentro del esquema de los pacientes estériles, ¿verdad? O sea, aquí no usamos mucho quinolonas en los procesos infecciosos, toda esa parte, porque nos las reservamos para esos pacientes que son muy resistentes a la terapia base de estéril y está dentro del esquema alternativo, ¿ya? Cada quinolona muy porque vengo de la tercera que es pero acá tenemos ese esquema o el Sanford de respaldo, banco y mi veneno. Estamos cuidando la medicina resistente porque un diabético es un caso complejo. Bien, entonces aquí nos habla de los microorganismos que debemos cubrir y aquí les estoy diciendo las pseudomonas alternativamente, ¿verdad? ¿Qué cefalosporina tendríamos que utilizar? ¿Una de tercera o una de cuarta? ¿Quién sabe? ¿Ah? De cuarta, a ver, de cuarta. La de tercera no te cubre pseudomonas, de cuarta, ¿verdad? ¿Sí? No se preocupen, jóvenes, que lo van a saber, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas de cuarta? Cefacilina y cefalina, ¿ya? ¿Y qué otro te cubre, qué otro grupo de antibióticos te cubre el pseudomonas? De las penicilinas, la pipetazo, ¿verdad? Y de los clorofénicos, bueno, no, imipenem y meropenem, ¿ya? ¿Sí? Pseudomonas. Ahí, mira, ahí está, ahí les coloqué. Entonces, ahí cefalosporina, antipseudomonal, es la de su guardia. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? No se sientan mal, ¿ya? Es importante que lo sepan. Y hablamos de la vancomicina, combinando de un penicilino resistente. Alternativa mayor, accional. Pero accional no tenemos, un momento, en el protocolo nosotros no tenemos. Uso o no de corticoides, bien controversial, usamos o no corticoides para la terapia, mejora, no mejora, dice que tiene una recomendación de. Dice que no se, de acuerdo a los consensos y a las estudios que han hecho, no redujo el riesgo de shock séptico. Sin embargo, ahí está, por si el paciente está con una falla suprarrenal, iniciable. ¿Cuál sería la dosis? Una dosis estándar de 200 miligramos de mantenimiento 50 cada 6 horas para que sea una dosis diaria de 200. Bien, ahora la campaña de supervivencia nos resume todo lo que les he dicho y en lo que les he hecho énfasis, ¿ya, jóvenes? Que ustedes reconozcan a ese paciente. El manejo va a ser el reto de fluido, esa resucitación de fluido, menor de 3 horas. Ya saben a qué me refiero el reto de fluido, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Ah? ¿Al uso de? ¿Ah? Cloruro de sodio 0,9% a una dosis de entre 20 y 30 kilos de peso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 3 horas idealmente. Antibiótico-terapia temprana, menos de 1 hora y control de la fuente, que les puse los cuadritos de control de la fuente. ¿Cuál es ese foco que me está desencadenando sepsis? Bueno, miren, son 93 puntos. ¿Ya? No se asusten que no les puse los 93 puntos. Las principales recomendaciones son identificar rápidamente al paciente con sepsis. Eso me dice la campaña para sobrevivir a la sepsis 2021. Administrar antibióticos de amplio espectro lo antes posible. Todo esto se lo voy a dar. ¿Bien? Además de las intervenciones iniciales, se enfatiza la importancia de un manejo integral que incluya el control de la fuente de la infección,
la evaluación continua del paciente. Entonces, este paciente tiene que estar monitorizado allí, 24 horas monitorizado. Por eso no lo podemos mandar a hospitalización ni a observación. Tiene que estar hecho el trauma o idealmente en terapia intensiva para que se cumpla esa monitorización y el cambio del manejo terapéutico es dinámico de esa fisioterapia. No es que tú instalaste su fluidez y te olvidaste del paciente, no, requiere de una atención allí con el paciente. Incluye monitorización continua también del lactato, de la función renal, para ajustar todo. Si el paciente ya te está haciendo falla renal, tienes que ajustar el antibiótico a la función renal. El Sanford nos ayuda, si no tienen la aplicación, traten de conseguirla o incluso se lo pueden facilitar digital y ahí les dice que de acuerdo a la tasa de administración promedial de su paciente, ustedes van a ajustar ese antibiótico a la función renal. Eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y deben obtener, se recomienda que en esa primera hora ustedes tienen que obtener todos los objetivos, mediante el lactato, iniciar el antibiótico, iniciar los tratamientos de fluido. Si el paciente no responde, ustedes hablan de se plantean un shock séptico y tienen que utilizar un vasopresor. Y hablan de la campaña para sobrevivir a la sepsis, te habla de programas terapéuticos. ¿Qué es lo que vas a hacer en las primeras 6 horas? ¿Qué es lo que vas a hacer en la primera hora? ¿Y qué es lo que vas a hacer en esas primeras 6 horas para tú identificar todo? Y te hace como un programa de trabajo terapéutico que tú vas a instalar en tu paciente que lo he resumido en todo lo que dije. A ver, ¿quién me dice? La primera, la fluidoterapia, establecer el esquema terapéutico antimicrobiano, ¿verdad? Y muy bien, buscar la fuente del foco, buscar ese foco. Entonces, todo eso al mismo tiempo, porque esa se va a trabajar rapidísimo. Ustedes determinen y la monitorización y cuál es el objetivo del tratamiento, que se lo puse en el diapositivo. El estado neurológico va a mejorar, la PAN debería estar mayor a 65, el lactato debería estar menor de 2, las respiraciones, la presión arterial, todas estas funciones, ¿verdad?, deberían ir mejorando en la medida que tú estás estableciendo el esquema porque ya tienes la fuente, porque te originó todo. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es la aplicación, identificar y controlar, incluye la optimización del control del diseño, porque ya piensan que por encima de 140 desaparecer. Ahora, este paciente es un paciente que está chocado, requiere de ventilación mecánica, que es un paciente más complejo. Se los enfoqué, que ustedes tengan ese conocimiento, pero ya esos parámetros de ventilación mecánica y eso no van a manejar. Es importante que ustedes reconozcan al paciente, sepan cómo estabilizarlo, definirlo y ya la parte especializada ya tiene que intervenir, que también se habla de eso, de los parámetros de ventilación mecánico, toda esa parte, ¿no? Evaluar continuamente la respuesta del tratamiento, idealmente las primeras 72 horas para nosotros utilizar y establecer de acuerdo a esos resultados de los cultivos, mantengo los mismos esquemas antibióticos, lo tengo que cambiar, lo puedo desescalar porque ya el paciente está mejorando todas esas conductas, ¿ya? Y principalmente, ¿cuál es el impacto global que quiere conseguir la campaña para sobrevivir a la sepsis 2021? La guía busca ser aplicable tanto en un sistema de salud con muchos recursos como en aquellos con recursos limitados, promoviendo una mayor accesibilidad y adaptabilidad. En resumen, destaca la importancia de la detección temprana. ¿Ustedes pueden contribuir a eso? Yo creo que sí. Sí podemos contribuir, todos podemos contribuir a eso. El tratamiento personalizado y el enfoque integral que incluye no solo la fase aguda, sino también las consecuencias a largo plazo. De hecho, hay un manejo, pero no se lo coloqué para no ponerse tan... ese manejo post-sepsis, ¿ya? Porque después que recuperamos a ese paciente, todo, bueno, a ver qué secuelas dejó, neurológicas, toda esa parte, cómo fue ese impacto. Y ese manejo, aquí en esta campaña también están incluyendo, en esos 93 hay que el familiar del paciente tiene que estar bien informado para que ellos también contribuyan a esa recuperación del paciente cuando ya salga de uso.
Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, espero que haya sido lo más puntual, que ustedes hayan aprendido que sea algo de lo que se dio del tema, que ustedes hagan un correcto análisis y que salgan bien en el examen.